Muy buenos días, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Ya hoy jueves de quincena, jueves 15 de abril, ya estamos llegando a la mitad de este mes. Ya empiezan a oler los pasteles, los globos y todo del Día del Niño. Ya en 15 días más será Día del Niño. Se está pasando muy rápido el tiempo. Y bueno, pues como comentábamos el martes, ya el tema político se sigue calentando en nuestro país. Poco a poco más hombres y mujeres se integran a las campañas y están viendo cuál va a ser el destino de nuestro país. Pero recuerden que no es ellos o ellas las que van a definir el rumbo de México, somos tú y yo. Así es que hay que involucrarnos, hay que tener una vida cívica y una vida de ciudadanos mucho más proactiva. Mucha gente me escribió por lo que dije el martes de que no, Jorge, es que qué aburrido los políticos, los partidos, los spots. Pues sí, como dicen los gringos, that is what it is, pero hay que entrarle, hay que involucrarnos. Los ciudadanos hay que involucrarnos en los temas de la vida pública. Hay que saber cuál es mi distrito electoral federal, mi distrito electoral estatal, quiénes serán mis representantes en el municipio, en el estado, en la federación. Solo así vamos a poder involucrarnos y saber de primera mano y conocer el tema político. No se vale nada más que te llegue un WhatsApp y replicarlo y replicarlo. Hay que involucrarnos y hay que entendernos. Pero bueno, hoy no vamos a hablar de política, porque hoy tenemos una invitada que yo la verdad quiero mucho, admiro mucho y tengo la dicha de conocer desde hace algún tiempo en la vida profesional. Es una mujer muy valiosa que ha sido una digna representante de un sector que yo a veces les digo que es lo que no se ve, pero sí se siente. No se ve porque a veces hacer parques industriales o desarrollar parques industriales, pues de repente pareciera que aparecen, de repente ya hay, no, hay muchas cosas por detrás, hay muchas cosas y muchas personas que confían en este país y hacen el desarrollo económico. Y ya no voy a hacerla esperar más porque está muy puntual con nosotros, vamos a darle entrada. Está con nosotros Claudia Ávila, que ya está aquí con nosotros. Claudia, te invitamos a prender tu micro, ya lo prendiste, gracias. Bienvenida, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola Jorge, pues muy bien, muy contenta de estar aquí en tu programa y gracias por la invitación y por esta oportunidad de estar presente aquí en tu foro. No, hombre, muchísimas gracias. Y bueno, pues Claudia, este no es un programa de entretenimiento, de revista, es un programa donde estamos trayendo a personalidades de la vida pública y privada de México, hombres y mujeres que han dejado huella y que siguen trabajando con pasión y alegría. Y sin lugar a dudas, tú eres una de ellas, que tengo la dicha de conocer desde hace mucho tiempo y eres muy bienvenida y gracias por acompañarnos. Aquí un gusto estar con ustedes. Gracias, Claudia. Bueno, pues se divide en tres partes el programa. Primero, conocer al ser humano. ¿Quién es Claudia Ávila? ¿Quién es la persona, la niña, la chava? ¿Qué pensabas? ¿Dónde naciste? Si algún día te imaginaste hacer a lo que te dedicas o pensabas hacer otra cosa y la vida te puso aquí. Cuéntanos un poquito primero de Claudia y bienvenida nuevamente. Muchas gracias Jorge. Pues bueno, yo soy una mujer muy curiosa, todo quiero saber, entonces desde pequeña me llamó mucho la atención la historia de México, la historia mundial, los idiomas, los planetas, las plantas, o sea, soy muy curiosa, me gusta conocer de todo, seguramente porque vengo de una familia de intelectuales. Mi padre es académico del Colegio de México, mis hermanos, mi mamá, todo el mundo estamos en el tema, ¿no? Académico y seguramente esa parte fue importante y por eso estudié relaciones internacionales. En esa época, en los 80, era una carrera nueva relativamente y teníamos como la inquietud de, bueno, un dentista te arregla los dientes, un arquitecto construye casas y ¿qué hace una internacionalista, no? Y mi padre me decía, tú ten confianza, escucha esa voz que te llama, esa pasión por la parte internacional. Y pues sí, leer todas las teorías internacionales, la historia de los países, por qué se vinculan las historias, ¿no? Tengo una amiga bióloga que me decía, es que yo veo una araña y pienso en el ecosistema, en la cadena
alimenticia y yo veo una prenda de ropa y digo, a ver, ¿será hecha en Taiwán? ¿De dónde surge el hilo, el botón? O sea, para mí es apasionante ver esa visión sistémica del mundo de que lo que pasa en México es porque algo pasó en Estados Unidos, algo en Europa, y eso me ha movido mucho en particular en la parte de los negocios, porque los internacionalistas, pues vemos muchas áreas, en el área de salud, de deportes, todos los ámbitos, pero a mí me llamó mucho la parte de negocios y por eso, pues en los 30 años de trayectoria profesional que tengo, siempre he estado desde diferentes trincheras promoviendo negocios internacionales y particularmente a México, que eso es lo que me apasiona, resaltar lo bueno de México, independientemente que tenemos retos en la agenda nacional, ya lo sabemos, y eso se difunde mucho en los medios, pero ¿qué pasa con la parte positiva que, como decías ahora de los parques industriales, no se nota el talento, la parte de las empresas, los emprendedores, la creatividad, todo eso es lo que me encanta resaltar y bueno, pues esa es Claudia Ávila, una persona apasionada, curiosa, me gusta investigar, escribo artículos, independientemente de mi trabajo, pues siempre estoy viendo qué más, ese reto intelectual, ¿no? Oye, Claudia, a ver, tú hablabas de los ochentas y era un momento en donde México todavía estaba cerrado, donde todavía, digo, eres joven, eres muy joven todavía también, pero también era un tiempo en que las mujeres como que primero estudiar una carrera, pues eran tiempos, yo lo veo conmigo, con mis hermanas, eran tiempos de que, y hemos tenido otras invitadas también importantes en el programa, y eran tiempos en que la mujer, ay, hija, pues ¿por qué no estudias algo un poquito más, por qué no estudias cocina, ¿no? Y ¿por qué no te preparas para la casa? Porque pues las mujeres son para la casa. Y tú dices, bueno, vengo de una familia intelectual, vengo de una familia que estudia, que investiga. Y estudiar una carrera en un momento en donde México todavía estaba muy cerrado, todavía no entrábamos ni siquiera al GATT, los ochentas todavía México pues, ni pintaba en la historia y en el mundo, sí por su cultura y por el tema turístico y artesanal, pero no tanto por el tema de negocios. ¿Por qué o qué escuchabas en casa que te movió a investigar más y a posicionar a México en el mundo? Bueno, de hecho yo soy generación 85-88 y México ingresó al GATT en el 86. Entonces, la carrera de Relaciones Internacionales antes se llamaba diplomacia y el anhelo de los estudiantes era trabajar en una embajada, ser representante de México en otro país. Era muy atractivo eso, pero cuando justo a la mitad de mi carrera es cuando empieza todo este alboroto de la apertura comercial. Recordemos que en esa época vivimos tiempos de inflación de 3 dígitos, pensar en una hipoteca en México era prácticamente imposible, traíamos el tema de la deuda externa, entonces se hizo mucho ruido con la entrada al GATT, la apertura comercial, ¿se acuerdan que era imposible traer unos tenis de marca, ¿no? Unos tenis Nike a México, y de repente pues empieza todo este movimiento y por eso yo dije, bueno, más que irme a una embajada en el ámbito político, me interesó mucho los negocios. No había la carrera de negocios internacionales o comercio internacional como ahora, pero pues yo todas las materias que sonaban economía las tomaba, economía internacional, sistema monetario internacional, eso me apasionó mucho y yo creo que fui muy bendecida porque a pesar de que en esa época todavía no había tanta exposición de mujeres en los negocios, o sea, sí había mujeres, pero no resaltaban, ¿no? Yo tuve la fortuna de ingresar al servicio social en Bancomex, que en aquella época el Banco de Comercio Exterior se convirtió en el promotor, porque muchos años Bancomex era la parte financiera de banca de desarrollo, pero el gobierno federal le designó esa tarea de promoción que era nueva, entonces empezaron a abrir oficinas en todo el mundo. Fui contratada en el 89 y fui trasladada a la oficina comercial de México en Estocolmo, Suecia. Yo a los 23 años, promover México, un país recién cerrado, se estaba negociando el entonces NAFTA, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y el presidente Salinas había tomado posesión como presidente de México, y yo llego a Suecia promoviendo, yo llevaba todos los sectores de bienes de consumo, lo que se vende en una tienda departamental, y los suecos me veían raro, como que esta niña me va a ayudar a promover, y yo decía, bueno, mi país es de jóvenes, y aparte, o sea, mexicana, joven y mujer. Entonces sí fue un reto en Claro. Suecia,
Cuando llegaban, me veían como, ¿y dónde está tu mamá? Yo decía, bueno, yo soy la promotora y pues a darle, ¿no? En ese entonces el presidente Salinas tenía 44 años, yo decía, bueno, es que somos un país de jóvenes y pues dame la confianza, ¿no? Y ahí es donde sale el talento de los jóvenes, donde pues traemos ese ímpetu de no se me cierra el mundo y hay que ver cómo. Y pues fue una época muy bonita porque fue de mucho empuje de parte del gobierno federal en la promoción internacional. Entonces fue una buena época, estuve 2 años en Suecia y luego ya fui trasladada a Toronto, Canadá, para promover lo mismo. Ahí estuve 7 años, me tocó la entrada en vigor del NAFTA, empezar a promover México, a pesar de que estamos en el mismo continente y en la misma región geográfica. Canadá desconocía México porque muchos de los negocios se triangulaban vía Estados Unidos. Entonces, recibir a gobernadores, recibir delegaciones de exportadores mexicanos, el abrir puertas, el convencer que México era una opción eh, con ventajas, fue todo un reto, porque los canadienses, cuando hablábamos de invitarlos a los seminarios, me decían, no, no me interesa. Y yo así como, ups, porque bueno, ahí también la parte de la diferencia cultural. Allá no se entiende como descortés el que te digan que no, es normal. Los mexicanos estamos acostumbrados a que si me dice un no rotundo, qué descortés, entonces le damos la vuelta y déjame ver, mañana te digo. Entonces esa parte de diferencia cultural también fue todo un reto. Yo decía, es que yo soy traductora de culturas, o sea, al mexicano le decía, cuando dices mandas la cotización mañana, es mañana, no, no, porque estábamos con ese prejuicio con los canadienses de, México es mañana, que significa nunca. Yo decía, es mejor que digas, te lo mando en 5 días a que mañana, ¿no? Y al canadiense también le decía, oye, es que no es tan directa la cosa, o sea, es como suavecito, o sea, la diferencia de orientación social versus orientación a negocios, lo que en inglés le llaman social oriented o business oriented. Eso fue todo un reto porque aparte como mujer también, el ser ahí como árbitro, intérprete cultural, pues aprendí mucho, ¿no? Oye, qué interesante, Claudia. Mira, tantos años de conocerte y no me sabía estas partes. Qué padre que nos estés contando. Oye, Claudia, ¿y qué te decían en México cuando te vas a Suecia, cuando te vas a Canadá? ¿Qué te decía tu familia, tus amigas, mujeres, tus amigos? ¿Qué decían? Oye, Claudia, estás medio chiflis, ¿no? ¿Cómo andas tú sola en esos mundos tan joven y cómo es el mundo? Porque en ese tiempo tampoco era tan fácil tener acceso a información rápida, había que programar una llamada telefónica, no es como ahora las redes sociales. Hay muchos chavos que nos están viendo hoy y pueden decir, ay, ¿a poco era tan complicado? ¿Qué te decían tus amigas y amigos cuando venías de visita a México en esos 2 años estando en Europa y en esos 7 que estabas en Canadá? Cuando venías de visita, ¿cómo te veían y qué te preguntaban? Pues mira, más que nada era la comunicación, porque en ese entonces no había internet, como que medio empezaba y el fax acababa de salir, entonces las cartas que escribíamos a mano tardaban 30 días, ¿no? Entonces, y eran cartas larguísimas y cuando llegaba una carta era como la gran emoción y muchas veces digo, no, el correo en México nunca ha sido tan eficiente. Entonces, de repente las cartas o se perdían o llegaban muy tarde. Entonces, siempre estábamos viendo si alguien volaba de México a Suecia. Entonces, pues ahí decíamos a la familia, oigan, ¿quieren mandarme algo? Entonces iban con ese persona y ya me llegaba el paquete, te manda esta carta a tu mamá, tu hermano, en fin. Y así era la manera. Cuando empezó el fax, pues ya como que, wow, la carta te llegaba en el momento y me acuerdo que con mi papá, ya te lo mandé, no me llega porque lo estábamos poniendo al revés, entonces ese tipo de cosas fue muy divertido. Después ya en Toronto ya empezó el correo electrónico, pero aquí yo lo que quisiera resaltar, Jorge, es que como mujer, el gran reto de irse soltera o casada, porque no fui la única mujer en esa generación de Bancomex, fuimos varias mujeres aquí. Eh, nos dio el banco la oportunidad de competir por talento, no por género. Entonces fuimos muchas mujeres que por concurso, por examen, ganamos las plazas y digamos 20 años después haces el análisis y ves que muchas pues terminaron divorciadas, ¿no? Pocas lograron ubicar
a su esposo en un rol de consorte, porque además en esa época el IMSS apoyaba a los varones dándole seguridad a las mujeres, pero no al revés. Yo decía, oye, pero si yo como mujer me llevo a mi esposo, pues que se cubra el seguro. No, porque la ley del IMSS nada más cubría al hombre, no a la mujer. Entonces también me tocó un poco activista de decir, oye, pero pues es injusto porque pues yo también tengo el mismo derecho. Entonces, yo creo que están cambiando las cosas, pero para los varones, pues también supongo que fue un reto el pensar que se pierde la hombría, porque es la mujer la que lleva la proveeduría, las decisiones de que ahora vamos a Canadá, ahora vamos a Suecia, ¿no? Y vi en el caso de varias de mis compañeras que no era solo yo. Entonces, creo que la sociedad también castiga en ese momento, porque como mujer podemos decir, oye, no hay problema de cambiar roles, pero la sociedad castiga y al final al hombre le puede afectar el sentir que no es tan productivo con la mujer. Y luego en el extranjero, pues uno llega con trabajo y al siguiente día de llegar ya estás en la oficina, pero el varón, o sea, los papeles, el idioma, el buscar un trabajo, sí fue todo un reto. Y eso es algo que creo que como sociedad también debemos de apoyar. Si por un lado estamos queriendo empoderar a las mujeres, ya ves que es todo este movimiento feminista que yo digo que se divide en varias aristas, pero desde la arista de la mujer empresarial ejecutiva, pues también cambiar el paradigma de que no es que el hombre se quede de mandilón, o sea, es que si de común acuerdo como pareja, con un propósito en común, eso se decide en beneficio de la pareja, pues también que la sociedad ayude, que las empresas sean amigables a la familia, porque pues alguien tiene que cuidar los hijos, ¿no? Si no, entonces, ¿para qué promovemos el empoderamiento de la mujer si va a haber desequilibrios con su pareja y con la familia? Entonces, yo lo viví en esa época, ¿no? Digo, yo estaba casada, mi esposo en ese entonces, pues sí, aguantó esa parte de llegar conmigo, porque después de Toronto me fui a Pachuca, al gobierno de Hidalgo, y lo mismo, yo era la secretaria de Desarrollo Económico y él era el esposo de la licenciada Ávila, o el esposo de la promotora en Suecia, de Canadá. Entonces, ese es todo un reto, Jorge, que todavía como sociedad debemos de seguir trabajando. ¿Cuál es el nuevo rol del varón? Si la mujer es la que resalta como ejecutiva y que no se le vea mal, de que, ay, estás de flojo y la mujer trabajando. No, es un trabajo en equipo y se decide en función de los roles que cada uno va a tener, ¿no? Oye, qué importante tema y vamos a regresar a él porque creo que vale mucho la pena. Estoy seguro que muchas mujeres y hombres que te están viendo y que te van a ver porque se queda grabado este video, les estás dando tips, pero también les estás jalando la cobija, una cobija que normalmente está planita y está parejita. Hoy la estás moviendo y me parece que estás tocando temas muy importantes. Y ya nada más para cerrar esta experiencia de Suecia y de Toronto y continuar con la charla, ¿cómo veía Claudia Ávila, pues una joven, muy joven, recién egresada, con algo de experiencia ya en Bancomex en México y muy pronto irte al extranjero? ¿Cómo veías la sociedad en Suecia, la sociedad en Europa versus tu sociedad en México? Claro, tú tenías la ventaja que venías de la Ciudad de México, no venías de provincia, ya venías de una ciudad con un poquito mayor, más evolucionada o revolucionada. Pero ¿cómo veías tú el mundo? ¿Qué escuchabas en tus relaciones de esa nueva vida en Europa a tu corta edad versus lo que dejaste como estudiante y como incipiente trabajadora en México antes de irte? Mira, yo creo que no es un enfoque correcto el decir, ah, ya son primer mundo y acá somos tercermundistas. Yo creo que cada país tiene sus ventajas y desventajas y como yo soy promotora, yo siempre tiendo a ver lo positivo. Entonces, si bien Suecia es un país de primer mundo, donde las instituciones son muy eficientes, la gente es muy productiva, la idiosincrasia está muy enfocada a la integridad, a la honestidad, eh, también hay mucha frialdad. Yo veía en los jóvenes
un tema de alcoholismo, por ejemplo, los viernes en el metro, pues ya los veía tomando desde ahí para llegar al bar ya con copas y ahorrarse el costo del alcohol ahí, porque el alcohol ya tiene impuestos muy altos. Y a mí me sorprendía, yo decía, pues, qué ansiedad de llegar ya con copas, ¿no? Y la tasa de suicidio es muy alta. Bueno, ahí los expertos decían tal vez influye el invierno que es muy oscuro o a lo mejor el bonding familiar, ese vínculo familiar, si bien es estrecho, pero también la costumbre de que los jóvenes cuando cumplen la mayoría, cuando empiezan a trabajar, pues ya se van del hogar. O sea, hay muchas variables en la parte social, personal, que todavía hay retos allá. Y en México a lo mejor nuestras instituciones no son tan eficientes, a lo mejor no somos un país tan avanzado desde el punto de vista de desarrollo económico, pero aquí esa parte de vínculo, de amigos, social, cómo nos divertimos, les gusta mucho a los suecos y muchos que viven aquí en México, pues están felices. Y yo les digo, ¿y no se regresarían a Suecia? No, pues aquí nos gusta mucho, ¿no? Digo, mi padre está casado con una sueca, mi madrastra, entonces también crecí un poco con esa cultura y yo creo que esa combinación de cultura sueca mexicana con la que yo crecí, porque bueno, mi madre también fue muy importante en esa parte conservadora, ¿no? Convencional de lo mexicano, esa mezcla, pues me hizo ser más sensible a esas diferencias, ¿no? Yo creo que en México no debemos de tomar por default esa parte afectiva que tenemos, que siempre hombro con hombro los mexicanos y la creatividad. Yo siempre ponía el ejemplo de que en mi época, pues muchos teníamos el famoso bochito, ¿no? El Volkswagen Beetle, que era muy versátil. Entonces, se amolaba la bomba de la gasolina, el motor, y nosotros veíamos cómo y le poníamos un hilito, le echábamos agua a la gasolina cuando se calentaba el motor y andábamos. Yo creo que es muy sintomático de que los mexicanos no se nos cierra el mundo y vemos cómo. Lo malo es que a veces lo hacemos de manera individual. Si lo hiciéramos de manera colectiva, tendría un impacto mayor, exponencial, pero definitivamente los mexicanos resaltamos en el mundo por esa alegría de disfrutar el mundo, de no tirarnos al piso porque pasa algo, o sea, sufrimos 10 minutos, pero nos levantamos y eso es lo que nos distingue, ¿no? Claudia, te vas a Toronto, estás en Canadá, sigues con Bancomex. ¿Y cómo es tu regreso a México? ¿A qué regresas? ¿Cómo regresas? ¿Y cuál es tu vinculación con el gobierno de Hidalgo? Cuéntame. Me río porque hace rato me preguntaste, ¿qué decían tus amigas, tus familiares? Pues más que cuando me fui a Suecia, lo que decían es cuando regresé de Toronto a Pachuca, me decían, a ver, espérame, vienes de un país desarrollado y te vas a una ciudad pequeña con muchas limitaciones, pero yo siempre me he enfocado al propósito y confiando siempre en Dios que pues abre caminos. En ese entonces, Manuel Ángel Núñez Soto, que había sido el director del área internacional de Bancomex, después fue el director de la oficina del Tratado de Libre Comercio en Toronto, así como teníamos oficina en Washington, pues él estaba en Ottawa, perdón. Y después él se va como secretario de Desarrollo Económico en Hidalgo y después como candidato me invita a irme a su equipo. Entonces, pues yo con ese reto que comenté al principio de, bueno, ¿qué pasa? ¿No? Yo creo que en la vida hay ciclos. Entonces, en los 7 años que estuve en Toronto, hicimos muchas cosas. Como dije, nos tocó en la oficina la entrada en vigor del NAFTA. Tuve oportunidad de hacer la maestría en administración de negocios, el MBA, estudiando y trabajando, era un programa ejecutivo. Terminé el MBA, nació mi primera hija, Camila, ¿no? Como que ese ciclo ya se cerraba. Y entonces, cuando Manuel Ángel me invita, le dije, oye, pues yo encantada, pero hacer lo que, o sea, a desarrollar el talento que me ha dado Dios, que es de promover. Entonces, en temas políticos, el PRI o cualquier otro partido, no me siento cómoda porque no sé, y aparte después de haber estado 9 años fuera, me dijo, no te preocupes, o sea, tú vas a hacer la promoción. Entonces, yo llegué a Pachuca, ni siquiera sabía qué puesto,
qué salario, o sea, eso viene después. Cuando uno tiene el propósito claro, lo demás viene por añadidura. Entonces, me pidió primero crear un organismo tipo Bancomex de promoción de exportaciones y de inversión, pero para Hidalgo. Entonces, cuando yo llego, oye, pues ya llegué, pues crea tu organismo. Ups. O sea, esa fue la instrucción y no le podía yo decir al gobernador electo, oye, pero ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? Nada más lo único que me dijo, coordínate con el secretario de Desarrollo Económico, que en ese entonces había otro, yo llegué de fuera, pero con el reto de, a ver, siendo mujer, siendo joven, no siendo de Hidalgo, cuando hay mucha gente que ya está en la estructura y que requiere la oportunidad, entonces viene alguien de fuera y siempre hay celos, ¿no? En las estructuras. Es normal en un sistema cuando llega una parte nueva, porque yo siempre pienso sistémicamente, el todo se compone de las partes, ¿no? Entonces llega alguien de fuera y el reto de empezar, Jorge, de cero. Y aquí fue cuando dije, a ver, pone en práctica lo que aprendiste del MBA. Entonces, pues la planeación, con qué recursos contamos, y el secretario me decía, oye, dame tu estructura porque quiero ver qué plazas te voy a ceder de la SEDECO al nuevo organismo. Pero yo decía, a ver, no son plazas. Primero es qué vamos a hacer. La planeación estratégica es de cuál es tu propósito, tu misión, visión, qué, cómo, cuándo, por qué, que son las preguntas básicas de la planeación. Le dije, no, primero tengo que ver qué voy a hacer y luego qué recursos requiero. Entonces me tardé un poco ahí en definir las plazas y lo que yo le pedí al gobernador es, oye, dame oportunidad de que yo pueda elegir a la gente acorde a lo que requerimos, porque es un organismo técnico, gente que hable inglés, que sepa de comercio exterior, que pueda ser sensible a las necesidades de los inversionistas. Entonces, pues nos fue bien, nos llevó 6 meses planear, o sea, de cuando yo llegué en la toma de protesta a que se creó la Corporación Internacional Hidalgo, que es un poco como el COFOSE de Guanajuato, que tú estuviste en COFOSE también. Esa es la parte de las alianzas que sirve mucho. Yo me apoyé en COFOSE, oye, pues ayúdame, me mandaron sus estatutos como ejemplo. Ahí las redes colaborativas son muy importantes. En octubre se creó la corporación, pero en el Inter me decían, oye, tú tienes que salir a promoverte, a que la gente te conozca y desde el punto de vista político. Yo decía, es que no, primero necesito planear y ahí la lección que yo aprendo es bien importante invertir tiempo en la planeación que después te reditúa, pero a veces nos gana el día con día los bomberazos y no planeamos. Entonces se creó la COINI y ahora sí, a salir al mundo a promover y tuve la bendición de contar con gente muy joven. De hecho, prácticamente todos eran egresados. Veníamos con ese entusiasmo de dar resultados. No teníamos ni oficina ni muebles. Nos fuimos allá a las bodegas donde ponen los muebles viejos que ya dan de baja. Estábamos en un sótano, pero todos con el entusiasmo. Y hoy si me ven mis amigos con los que empezamos en COINI, pues ya es gente adulta, casada, con hijos, pero en aquel entonces eran puros chavos. Entonces yo tenía que ser líder para motivarlos, para ver cómo sí fue una época muy bonita, de mucho aprendizaje. Salimos a todos los municipios a diagnosticar, a ver cuántas empresas había, creamos el directorio de exportadores y bueno, esos fueron como los 2 primeros años y ya después, en la segunda mitad del sexenio, se abrió la vacante y el gobernador me nombró secretaria de Desarrollo Económico y ahí sí fue todo un reto porque la COINI, que son las siglas de Corporación Internacional Hidalgo, era la parte internacional, de viajar a los eventos en otros países, atender a los inversionistas, pero ya en la SEDECO el reto, pues también del ámbito social, de ver a los ejidatarios, de ver a los sindicatos, de ver la problemática de los usos de suelo, del agua, de la energía. Y ahí, por ejemplo, me tocó en parte el cierre de las empresas en Ciudad Sagún, no sé si se acuerdan, Dina Camiones, Dina Autobuses, Bombardier, toda la cadena productiva, ¿no? De la industria de los trenes, sindicatos que estaban ahí con un pasivo laboral porque cerraron las empresas, los dejaron ahí colgados. Entonces llega Claudia Ávila, secretaria de Desarrollo Económico, joven, mujer, con una asamblea de 1,300 trabajadores, todos gritando y exigiendo sus derechos y yo así como, ups. Y el líder al lado, ¿no? Pues vamos, licenciada, y que te chiflen y que digan, no, es que el gobierno no nos apoya, porque claro, no es un tema personal hacia mí, es a lo que yo representaba, pues fue todo un reto conectarme con el sindicato, con los trabajadores, que me tuvieran confianza
y finalmente se logró y que, o sea, fue una experiencia muy importante para mí, ese reto como mujer y lo logramos, o sea, sí logramos entrar, digamos, al corazón del sindicato desde el punto de vista emocional, que tuvieran confianza y llevar a buen término ese proyecto, ¿no? Y así te puedo contar otros con ejidatarios que bloqueaban las carreteras y allí va Claudia Ávila, secretaria, como a lidiar, pues a ver cómo resolvemos y yo creo que lo más importante en una negociación es un enfoque ganar-ganar. Siempre hay un precio que ceder en función de lograr acuerdos y el ponerte en el lugar de la otra parte. Y bueno, pues eso fue lo que yo más aprendí en Hidalgo. Oye, Claudia, y también te toca picar piedra porque llegas en un momento en que, pues creo que no había ninguna mujer secretaria de Desarrollo Económico en el país, o muy pocas. Realmente los espacios en gabinete, tanto federal como en los estados en general, la participación visible de una mujer ya en un puesto de secretaría de Estado, en este caso de Hidalgo, pero a nivel nacional no había muchas, ¿o sí? Fíjate que eso me da pie a una anécdota. Tú sabes que existe la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico y en aquel entonces el presidente era Vicente Fox. Y entonces él llegaba a la reunión de AMSPE y decía secretarios y le faltaba decir y secretarias. Ya ves que él siempre decía mexicanos y mexicanas. Entonces, el entonces presidente de AMSE dijo, bueno, vamos a tratar de que haya mujeres también, Eloy Vargas de Michoacán, y en ese entonces me nombran a mi secretaria como la primera mujer en Hidalgo y también a Jenny Saltiel en la Ciudad de México, donde el entonces jefe de gobierno era Andrés Manuel López Obrador. Entonces, a la siguiente reunión de AMSDE, que fue en Zacatecas, pues ya estábamos Jenny y yo, y entonces eh, le comentan, ¿no? Al presidente Fox, señor presidente, ya puede decir ambos géneros, ¿no? Entonces, secretarios y secretarias, ¿no? Entonces, pues sí, fue todo un reto, pero ahí, pues siempre los funcionarios de gabinete a nivel federal nos trataron bien, nos dieron nuestro lugar como secretaria y yo siempre he dicho, si bien hay muchos retos de los derechos de la mujer, sobre todo a nivel familiar, por el tema de violencia, por el tema de que las mujeres puedan tener derecho también a desarrollarse profesionalmente. En el ámbito profesional, creo que cada vez más hemos logrado las mujeres competir por talento y no por género. Yo no creo en que, por ejemplo, en un órgano de gobierno deba haber mitad mujer, mitad hombre. No, 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 que nos dejen competir por talento, por resultados, por desempeño. Y ahí, pues Jenny y yo, como las únicas mujeres, pues sí logramos posicionarnos en ese sentido. Y hoy, qué bueno que ya vemos más secretarias, ¿no? Mujeres y también más CEOs mujeres, ¿no? ¿Qué siguió después, Claudia, después de la Secretaría de Desarrollo Económico? ¿No te llamó la atención la política? ¿No te dieron ganitas ahí de participar en la política? La verdad, no, yo creo que Dios nos da un talento, hay que usarlo y mi talento es empresarial y de promoción. Yo nunca me llamó la atención como ser diputada o algo así, ¿no? La verdad es que sí, de repente como que se percibía eso y tú sabes que cuando vienen campañas, pues es normal las rivalidades, pues te pegan ahí en los medios, ¿no? Todo eso, que es parte de esta dinámica de los ambientes políticos. Pero yo decía, yo vine a cumplir una función, creo que en esa época logramos posicionar de manera importante Hidalgo, sobre todo en términos de dar una imagen de transparencia. Aquí había empresarios, y si me escuchan les va a dar risa, que abrían sus plantas y yo estaba mucho en esa parte de los permisos, el uso de suelo, el terreno, ¿no? Y cuando lo resolvíamos, pues nos ofrecían, pues cuánto, y yo, ¿cómo que cuánto? O sea, pues es mi trabajo, ¿no? Y se sorprendían y eso pues me da ese orgullo de con la frente en alto me los encuentro todavía y me saludan con mucho cariño, recuerdan esa época de asistencia en transparencia, que yo creo que así debe de ser. O sea, ¿por qué pedir comisión debajo del agua? ¿Por qué eh, complicar un uso de suelo? Si el empresario cumple, pues hay que ayudarlo. O sea, si en este país queremos generar empleos, queremos prosperar, pues ese es de la corrupción hormiga, porque nos quejamos de los grandes y vemos
los escándalos de miles de millones, pero ¿qué tal cuando nos pasamos el alto y le ofrecemos al policía que cuánto nos arreglamos? O que aquí en México, que nos cacharon sin la verificación y al corralón y cuánto te doy. No, pues voy al corralón porque es la consecuencia de mis decisiones. Entonces, creo que ahí fue muy importante esa parte de transparencia y de ahí, terminando el sexenio, yo terminé un viernes, típico de que, bueno, ya me quedé sin empleo, vamos a ver qué vamos a hacer. Y el martes, o sea, 2 días laborales después, me contrata una empresa extranjera para un proyecto de 6 meses como consultora, con el doble de salario, con más retos, y yo así como, ups. O sea, ni siquiera me dio un duelo laboral, y esto es importante porque, o sea, por un lado, qué padre, tengo un nuevo empleo, pero creo que el cierre de ciclos también hay que darnos duelo, porque yo no terminé de procesar todo lo que pasó antes y el cierre que también fue un poco ruidoso por esa parte de vive el rey, muere el rey, pero que todos los que estamos en gobierno lo padecemos, es como parte de una cultura en el sistema, ¿no? Entonces, ni siquiera terminé de procesar y ya estaba en otro proyecto de mucha intensidad, de mucho reto, y a la vez me llaman a AMPIP para estar como directora, entonces yo estuve, digo, como ya tenía el compromiso con la empresa americana y luego con AMPIP, pues fue todo un reto de mudarme con mi familia de Pachuca a Ciudad de México y estar con 2 trabajos a la vez y aparte pues escuelas, mudanza, o sea, fue todo un reto porque como mujer hay cosas inherentes, o sea, el ser mamá es de tiempo completo. Entonces, buscar escuelas, uniformes, inscripciones, libros, la mudanza y los gringos y la AMPIP. O sea, ese año, en diciembre que terminó todo, terminó el proyecto con la empresa americana, ya estaba yo establecida en AMPIP, ya con la casa nueva, pero pues con las miles de cajas por todos lados. En diciembre sí me vino una depresión fuerte, que fue lo que yo ahora aprendo. No hay que cargarnos, o sea, el que las mujeres nos sintamos que podemos y somos multitareas, hace que nos olvidemos de nosotros mismos. Entonces la lección es, yo también importo, no es solamente resolver todo lo de fuera, sino yo también darme mi tiempo para ir al gimnasio, para meditar, para leer, para descansar. Y esa depresión vino por la carga de trabajo que además no hice ese duelo entre un trabajo a otro. Entonces, uno tiene que tomarse unos días, un mes para limpiarse, para pensar. La planeación estratégica también es a nivel personal, el dedicar tiempo a ver qué quiero, qué aprendí del pasado, qué nuevos retos tengo a futuro. Y bueno, hoy ya lo practico, pero en esa época pues metí el acelerador a todo lo que da. Claro, hice mi duelo, me relajé y ya empezando el siguiente año, que fue el 2006, porque yo terminé de algo en 2005 ya con baterías nuevas, ¿no? Pero sí es muy importante no dejarnos llevar por esa vorágine del trabajo. El trabajo nunca termina, suena cliché, pero es verdad. Darnos nuestros tiempos para nosotros mismos. Y hoy está muy de moda por la pandemia también esa parte del manejo de emociones, que antes no se hablaba de eso, pero es muy importante. Yo creo, Jorge, que tenemos que tener conciencia de que somos cuerpo, alma y espíritu. No nada más cuerpo, porque nos preocupamos por nuestra nutrición, por hacer ejercicio, pero el alma es el corazón, son nuestras emociones y el espíritu es nuestra mente. Entonces, ¿qué te dice tu mente? ¿Qué pensamientos negativos traes ahí dándole vuelta que no te permiten avanzar? Y hay que trabajarlo también, ¿no? Entonces, hoy ya lo aprendí, pero en esa época fue una crisis que me sirvió de lección, ¿no? Y antes de entrar a AMPIP, para que nos platiques qué es AMPIP, qué son esas iniciales y cuál es tu trabajo y cuál es la función de AMPIP, se vale, y para cerrar este bloque que también me parece relevante, Claudia, para muchas mujeres, adolescentes, señoras que han estado en casa y han estado ahora con esta pandemia queriendo reinventarse. Se vale como mujer decir voy a parar? ¿Se vale o se debe parar y decir ese duelo que tú dices, ese análisis, ese decir, a ver, espérame tantito? Otra vez, no importa la edad que tenga, no importa si soy una chavita que acabo de salir de la escuela o que estoy por tomar la decisión de una carrera, o soy mamá joven, o ya soy abuela. Se vale decir, a ver, vamos a parar y reinventarme, hacer esa reingeniería, hacer esa planeación, estrategia conmigo mismo
y se vale darme la oportunidad de decir, sí, no he hecho nada en mi vida y ahora lo quiero hacer, o he sido muy exitosa, pero es momento de parar y volverme a reinventar y ahora quiero dedicarme a la cocina, o quiero volver a estudiar una carrera, o quiero divorciarme, o quiero volver a iniciar una familia. Se vale permitirse o se debe? Pues se vale y se debe, porque como los partidos de béisbol, esto no termina hasta que termina, hasta que Dios te llame a su presencia, la vida sigue y no importa la edad, pero todo depende de la voluntad. Y la primera pregunta es, ¿qué quiero yo? Porque si de repente empiezo a hacer algo sin contexto, no lo voy a terminar de hacer, lo voy a interrumpir. Es el autoconcepto el que hay que trabajar. Si yo digo, bueno, yo quiero reiniciar mi vida profesional, me tengo que actualizar, voy a buscar un trabajo, etcétera, entonces sí me voy a poner a hacer un diplomado, pero o una maestría o algo así. Pero si es nada más como por una fuga, porque no estoy atendiendo mis emociones, ahí se va a quedar y no lo vamos a terminar y entonces nos gana la desidia porque no estamos motivados. Es el autoconcepto integral el que debemos de trabajar. Y ahí, por ejemplo, estando yo en AMPIP, yo llevo 15 años en la AMPIP, me ingresé en el 2005 y eso del reto intelectual que siempre tengo, que comenté al inicio, me llevó a decidir hacer un doctorado. Entonces, yo quería aprender más porque yo decía, a ver, yo tengo muchas herramientas empíricas de promoción, pero como que me falta la metodología. Entonces yo pedí autorización a mi consejo directivo de hacer el doctorado con además es un programa para gente que trabaja, es un programa en la NAWAC de gestión estratégica y políticas del desarrollo, donde las clases presenciales eran 2 veces a la semana y trabajo pues ya de manera independiente para permitirnos trabajar. Y entonces yo le dije a mi consejo, oigan, pues permítanme estudiar y yo, muchas cosas de consultorías que contratábamos por fuera, pues yo lo voy a hacer y yo doy gracias a que me tuvieron confianza. Entonces, ahí es importante que la empresa nos dé libertad de horario y nosotros tener compromiso de dar resultados. Entonces, la clave para mí que me permitió hacer doctorado, terminar la tesis y titularme es que yo lo vinculé a temas de mi empleo. Entonces, mi tesis fue sobre la importancia de las agencias de promoción para la atracción de I+D, si realmente funcionaba o no. Por ejemplo, si ProMéxico realmente se justificaba para incrementar la probabilidad de atraer inversión. Entonces, esos temas yo los rebotaba en la AMPI, porque en la AMPI promovemos también inversión. Entonces, todos mis trabajos escolares eran en eso y yo los presentaba al consejo y era como integral. Entonces, realmente no sentí tanto el peso porque mi mente estaba concentrada en un solo objetivo. Por eso digo, ¿qué quieres? El propósito es tu meta y todas tus acciones deben ir enfocadas a eso. Y entonces en la tesis, pues también me ayudó a gestionar fuentes de información, por ejemplo, de bases de datos de Banco Mundial, etcétera, que son confidenciales, pues con el apoyo institucional de la AMPI para hacer todo el estudio empírico de estadísticas. Y fue un ejercicio importante que duró 6 años. Y aquí también con mis hijas, que estaban chicas, estaban en primaria, pues nos poníamos las tres a estudiar y ellas viendo a la mamá estudiando, pues también es ¿qué mensaje le estás dando a tus hijos? Que nunca es tarde para tú reinventarte. Y me acuerdo que el primer día de clases mía, pues llegué en la tarde con mis hijas. Oigan, tuve mi primer día de clases y mi hija Renata, que estaba en primaria, me decía, mamá, ¿y con quién te tocó en la banca? Ya ves que en primaria eso es importante, ¿con qué amigos? Y luego mi primer examen de estadísticas, yo estaba buscando una regla. Oigan, niñas, ¿no tienen una regla? Mamá, te presto mi estuche. Entonces llegué al otro día con mi estuche de las princesas de Disney. Y el profesor así le digo, es que es de Renata, entonces la goma, la pluma roja, el lápiz, o sea, el integrar a la familia, no que te vean ahí aislada de que mi mamá no está presente, qué está haciendo, y no, al contrario, en la administración de tiempos. O sea, yo las dormía a las 9 de la noche y agarré un ritmo de 9 a 12 de la noche, porque es también como cuando quieres correr un maratón, tienes que tener la condición, no es de un día para otro ya tienes la condición. Entonces, las primeras veces pues me quedaba dormida, pero poco a poco agarré ese ritmo de 9 a 12 entre semana que me permitió avanzar y mis hijas también viendo esa disciplina, ¿no? Entonces sí se puede reinventar, se debe, porque si no, no nos desmotivamos. Yo creo que si no tenemos un propósito en la vida, es cuando vienen las depresiones, los divorcios, la desidia, porque ahí está sin hacer nada, pero hay que tener un propósito. Yo digo, metas diario.
A ver, 5, como dice mi pastor, divide tu semana en 21 segmentos. ¿Por qué? Porque tienes mañana, tarde y noche por 3, por 7, 21. Entonces, que programes qué haces en la mañana, qué haces en la tarde, qué haces en la noche. Y eso es una parte de las clases que da mi pastor sobre liderazgo avanzado. Y eso es otro de los temas que quiero compartir. No necesitamos hacer un doctorado, una maestría, con que estemos constantemente actualizándonos. Y hoy en pandemia hay tanta cosa online. Yo tengo como meta por lo menos una vez al año hacer algo. Entonces, el año pasado hice un taller de inteligencia emocional. El año antepasado hice uno de community management porque dije, bueno, las redes sociales yo no tengo idea qué pasa, ¿no? Entonces ya por lo menos aprender los términos y eso nos ayuda mucho a que la mente esté trabajando, a que estemos motivados y no importa la edad, no importa el género, no importa si somos amas de casa, no importa si somos atletas, siempre hay que estarnos actualizando. Ya no es nada más soy licenciado y ya, hay que estarnos actualizando constantemente. Claudia, ¿qué es la ANPIP? ¿Qué es la ANPIP y por qué aceptar entrar a ANPIP? Bueno, la ANPIP es la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados. Es un organismo empresarial que representa a un sector como cualquier otro, como tenemos la Cámara del Vestido, la Cámara de la Industria, no sé, de alimentos. Nosotros representamos el ámbito inmobiliario de un parque industrial, es decir, las empresas que se llaman desarrolladoras, cuyo negocio se enfoca a la adquisición de terrenos de reservas territoriales, ubicadas en lugares estratégicos que permitan la operación de la industria. Entonces ellos se encargan de los permisos, de la urbanización, de construir las naves, los edificios, de promoverlo. Y nuestra visión es promover el concepto de parque industrial. Es decir, no es una nave nada más ahí donde hay manufactura, sino el ecosistema dentro del cual conviven actores que son los proveedores, las industrias de manufactura, que son los inquilinos, los que usan las naves, la administración interna, todo ese ecosistema que da ventajas versus alguien que se instala afuera por la seguridad, por el mantenimiento, porque adentro hay áreas comunes, ¿no? En ventaja para los trabajadores, guarderías, canchas de fútbol, en fin. A diferencia de otros países que tú lo sabes bien porque estuviste también en ese ámbito, que son las zonas económicas especiales, las zonas francas, que ofrecen ventajas arancelarias y fiscales, en México no. Entonces, cuando llega el inversionista, el que quiere abrir una planta, viene de otro país y nos dicen, oye, pero si el parque no ofrece incentivos fiscales, ¿cuál es la ventaja? Y les decimos, bueno, porque el desarrollador ya hizo la tarea previamente, entonces ya hay agua, ya hay electricidad, etcétera. Porque, bueno, hay países como Canadá donde a lo mejor el agua abunda y no es un problema, pero en México sí, yo les digo, en México hay un mapa hídrico, ¿no? A partir de una ley nacional de aguas donde te lo divide, aquí hay agua y aquí no. Entonces, si tú compras el terreno o te lo regala un gobierno estatal como incentivo y ya comprado te enteras que no puedes tener acceso al líquido, pues ¿cómo? Lo mismo la energía. Una subestación eléctrica te cuesta mínimo $1,000,000, para una sola nave, pues no reditúa. En cambio, el parque lo hace a través de economías de escala y todas estas ventajas son las que promovemos y por eso la ANPIP va muy de la mano con todo el tema de atracción de inversión extranjera directa. Hoy en día, pues representamos casi 400 parques industriales ubicados en todo el país y el reto en pandemia, pues es también darles ese servicio porque aunque somos un organismo no lucrativo, al final es como un negocio. Ellos pagan una membresía a cambio de un servicio de valor. Entonces, el reto en pandemia es qué valor les estamos dando para que ellos continúen, estén contentos con su asociación y ese es el reto de todos los directores de las cámaras y asociaciones. Y también, otra vez, como ha sido toda tu vida y nos has marcado desde que empezó tu plática, llegas a un negocio y a un ambiente de hombres, un negocio y un ambiente de ingenieros, de arquitectos, de inversionistas, en donde, pues, ¿cuántas mujeres participan cuando llegaste y cuántas participan hoy día? Y vienes a revolucionar, porque yo te conozco cuando empiezo Puerto Interior en el 2005, 2006, que tú estabas recién entrada, y es una ANPIP de entonces a una ANPIP nueva, en donde
veniste a revolucionar y veniste a poner códigos de conducta, de ética, de desarrollo, reglamentos, cosa que antes hacer un parque, pues no había ni banquetas, era hacer una zona bardeada, eso era un parque, o quien decía que eso era un parque. Y hoy has hecho una labor junto con tu equipo y todo el consejo que han venido evolucionando, y es una mujer quien lo dirige en esto. ¿Ha sido fácil? ¿Ha sido un reto fácil? Pues mira, los retos nunca son fáciles, si no, no serían retos. Yo creo que cualquier reto tiene su complejidad. Yo creo que el gran reto fue que en estos 15 años el sector inmobiliario industrial revolucionó, porque antes era un solo jugador, el dueño que hacía los trámites, que se financiaba con la misma familia, que promovía, pero hoy el mercado ha evolucionado. Hoy vemos empresas institucionales que ya tienen capital de inversionistas que implica un sistema de gobierno corporativo pues más complejo. Ya tenemos a los brokers profesionales, ¿no? Que promueven, entonces, o los fondos de inversión que también participan siendo propietarios de naves industriales y que también se han afiliado a la ANPIP. Entonces, ese cambio en el mercado, pues también implicó un reto de espejearlo con la asociación, que se integraran nuevos jugadores y, por ejemplo, también tenemos hoy proveedores que se afilien a la ANPIP porque quieren participar en ese mercado de los desarrolladores, empresas proveedoras de energía, de gas natural, de telecomunicaciones, bancos, constructoras. Entonces, ¿cómo integras a todos en una misma dinámica que lo sientan de valor? Y sobre todo el gran reto es fortalecer la representatividad, que el gobierno nos escuche, que seamos órgano de consulta, a pesar de que no somos cámara. Y yo aquí, pues mucho siempre he tenido esa fe en Dios, el tener el propósito claro, el tener un equipo de trabajo alineado, y eso implica también una planeación actualizada constantemente, pero sobre todo yo agradezco la confianza de los presidentes, porque he tenido la fortuna de trabajar con alrededor de unos 8 presidentes, porque son cargos honoríficos que duran 2 años, y la confianza que me han tenido de darme la libertad de proponer, de ejecutar. Siempre he tenido un consejo directivo apoyador, lo vi en el doctorado, esos 6 años siempre me apoyaron, y los socios también que vemos que están satisfechos con los servicios, o sea, eso motiva, y yo como mujer nunca he tenido en la ANPIP un tema de discriminación, de violencia, de acoso. He sido muy bendecida en el sentido de que me han apoyado, pero pues claro que también he tenido que dar resultados, o sea, no es de a gratis. Es que también uno como mujer y como persona, independientemente de ser hombre o mujer, debe estar comprometido a dar resultados y a brindar nuestro trabajo en excelencia. Yo digo, excelencia no es perfeccionismo, es dar lo mejor de nosotros, ver cómo sí, y eso creo que ha sido la clave para hacer un vínculo muy importante entre la directora y entre el consejo directivo. Yo he querido ser muy sensible a sus necesidades, pero a la vez no descuidar la visión de todos, porque obviamente el consejo puede tener una visión que no necesariamente el resto de la membresía lo tiene. Entonces el gran reto es conjuntar un denominador común para poder brindar el servicio y que la mayoría esté satisfecho, ¿no? Y también la interlocución con las autoridades, con los inversionistas, el entender. Yo decía hace un rato cuando hablaba de los ejidatarios en Hidalgo, o sea, el ganar, el saber cuál es la meta del gobierno, porque no llega nada más a quejarnos como empresarios, sino ver también la otra cara de la moneda, de las políticas públicas, y ver cómo sumamos, ¿no? Y en ese sentido, pues es como ha crecido la ANPIP. ¿Qué sigue para la ANPIP en estos tiempos de pandemia y pospandemia? ¿Qué están viendo ahora en la salida de esta pandemia que parece que ya tiene una lucecita al final del túnel? ¿Qué sigue para ANPIP? ¿Qué sigue para Claudia Ávila? Pues para la ANPIP sigue caminar hacia nuestra Agenda 2030 alineada a la de Naciones Unidas a través del mapa de ruta que hicimos, Nueva Generación de Parques Industriales Inteligentes y Sustentables. Es decir, la evolución que queremos, de hecho, nuestro propósito es acelerar la evolución hacia los parques sustentables e inteligentes. Es decir, no quedarnos solamente en rentar la nave, sino aplicar esos criterios ESG que son medio ambiente, social y gobernanza, ir más allá, ver cómo impactamos a la sociedad, ser responsables en cuanto a problemas del mundo como el cambio climático, alineados a los objetivos de desarrollo sostenible.
y no dejar a un lado lo de manufactura 4.0, que es un tema que tú también has trabajado mucho, la mentefactura, cómo los parques industriales pueden ser inteligentes en el ahorro de agua, de energía, de atención a sus clientes, ¿no? Estamos implementando estándares internacionales de seguridad como el operador, que tiene que también ver con la innovación, con el uso de tecnologías. Eso en cuanto a la ANPIP, ese es el gran reto, evolucionar hacia la nueva generación. Y como Claudia, pues seguir evolucionando como mujer, como mamá, como amiga. Hoy que estoy dándome la oportunidad de iniciar un nuevo matrimonio, que próximamente me estaré casando a mis 53 años, pues sí, la vida sigue, hay que disfrutar cada día, un día a la vez, dar gracias por lo que tenemos, no tomarlo por default. Tenemos ahora en pandemia, pues vida, tenemos salud. Entonces, no quejarnos, pues sí, la pandemia, estoy encerrada, ya me aburrí. A ver, espérate, estás viva y tienes salud, tienes un techo, tienes comida, tienes familia que te ama. Entonces, valorar lo que sí tenemos, porque a veces la mente nos lleva hacia quejarnos de lo que no tenemos. Entonces, pues seguir adelante y yo, pues querer impactar en beneficio de mi casa, de mi comunidad, de mi municipio, de mi estado, de mi país, pero con acciones concretas. Por ejemplo, yo me inclino mucho por el servicio social, apoyo a mi iglesia en dar clases de marketing al grupo de emprendedores, obviamente pro bono, apoyo otra fundición de comedores de amor para generar donaciones de empresarios. Por cierto, hago el anuncio, deducibles de impuestos, porque son niños en comunidades marginadas que con que les des un desayuno nutritivo ya haces una diferencia para que vayan a la escuela ya con un cerebro bien alimentado. Entonces, sí podemos hacer algo por nuestras comunidades. No se trata de no tengo tiempo, porque el tiempo nos lo generamos dependiendo de nuestras prioridades. ¿Cuántas veces estamos en el teléfono ahí en el Facebook? Una hora, caray. ¿Por qué no esa hora la dedicas a compartir? Si hablas inglés, pues da clases a gente que no puede pagarlo. Apoyen tus talentos que Dios te ha dado. Y el tiempo es importante. Entonces, ¿cómo lo estamos usando? ¿En qué lo estamos invirtiendo? Y ese es lo que yo quiero a futuro, seguir impactando positivamente. ¿Cómo quieres que te recuerden, Claudia? ¿Cómo quieres que recuerden a Claudia Ávila Conelli? ¿Cómo quieres que la recuerden? Wow, esa es una pregunta que trabajé en mis clases de coaching y siempre las estoy cambiando, pero al final yo quiero que me recuerden como una mujer sensible, con empatía, con ese propósito de siempre estar ayudando, pero en un amor incondicional, porque a veces damos y esperamos que nos agradezcan, pero hoy a través del modelo de Jesús que yo sigo, veo que el amor incondicional es da porque lo eliges, no porque el tengo que. Y también se vale decir que no, porque luego a los mexicanos nos da pena decir que no y nos sentimos embarcados, ¿no? Entonces, oye, no, muchas gracias, hoy no tengo el tiempo, pero te agradezco la consideración, se vale. O sea, no tiene que ser un no rotundo que suene ofensivo. Entonces, yo quiero que me recuerden como esa mujer sensible con ese deseo de siempre impactar positivamente, no por quedar bien, sino por ser agradecida, pero también pensando en mí, porque antes lo hacía solamente de mí hacia allá, pero también el poder aceptar que te ayuden, porque cuántas veces te ayudan y te da pena y dices, ay, no, qué oso. No, también dejarse ayudar, también levantar la mano y pedir ayuda, también decir, esto no lo sé, no podemos saber todo. Oye, tal cosa, ¿sabes que eso no lo sé? ¿Me lo explicas? Porque también se vale y en esa humildad que Cristo nos enseña, pues también el contribuir a decir, bueno, si me equivoqué, si no lo sé, si lloré, si me deprimí, también se vale, no todo es perfecto y la alegría andando. Esa sensibilidad es lo que yo quiero proyectar y quiero que me recuerden así. Claudia, pues se ha pasado el tiempo rapidísimo, ya nos echamos una hora, ha sido Sí, caray. delicioso tenerte aquí esta mañana y me gustaría que cerráramos, que dejaras un mensaje, fíjate bien, esto se queda grabado y esto yo creo que es el mayor legado para todas las personas que te estamos disfrutando y viendo, pero sobre todo también para aquellas personas que van a ver después este video, no nada más los que lo están viendo ahorita en vivo, sino los que lo van a ver después. ¿Qué mensaje le dejarías a tus hijas y a las mujeres y hombres que han perdido el ánimo, las ganas en esta pandemia y que no saben por dónde y que a veces dicen, te ve mucha gente en Latinoamérica y que hombres y mujeres, pero sobre todo quisiera que lo dedicaras a las mujeres, a tus hijas y a las mujeres que te ven,
que dicen, Claudia, nos encantó escucharte, pero ¿cómo le hago? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué mensaje les dejarías? Y a los mexicanos que estamos por participar en la elección más importante de la historia de México. Wow, esa es una pregunta muy ambiciosa. Pues mira, el mensaje es, tú eres importante. No desperdicies los dones que Dios te ha dado. Tienes que usarlos para impactar al mundo. Y entonces, ánimo es un día a la vez, pero el propósito es importante. ¿Qué quiero? Esa es la primera pregunta. ¿Qué quiero? ¿Qué quiero como mujer, como mamá, como esposa, como ciudadana mexicana? Porque estar sentado deprimiéndonos, viendo las cuatro paredes, confinados, no nos va a llevar a nada. Y el día que nos llame Dios a su presencia, nos va a preguntar, ¿qué hiciste con los talentos que te di? Entonces, ¿y qué hiciste con mi hijo Jesús, ¿no? Porque yo soy creyente de Jesús y no lo digo en un plan de evangelización. El modelo de Jesús nos invita a perdonar, a valorar lo que tenemos, a agradecer. Desde el punto de vista de liderazgo, de administración, pues no desperdiciemos nuestros talentos. No lo digo solamente en el trabajo, en mi casa. ¿Qué hago? Bueno, a lo mejor se están cayendo las paredes de mugre, a lo mejor tengo que renovar mi closet, o sea, estar siempre activos, pero en el qué quiero, y es un día a la vez. A veces queremos comernos el mundo en un bocado. No, ¿qué quiero hacer con mis hijos? Tiempo de calidad, estar presentes, leer, educarme, conocer más. Entonces, mi mensaje es, tú eres valioso. ¿Qué estás haciendo con los talentos que tienes? Claudia Ávila, qué gusto haber coincidido contigo esta mañana. Gracias, gracias por habernos compartido parte de tu historia en lo personal, en lo profesional y sobre todo por dejarnos esa semillita del valor ser humanos y el compartir. No cabe duda que los tiempos de Dios son perfectos y hoy tenías que estar aquí. Así es que muchas gracias y quedas invitada para después hacemos unas mesas también de mujeres, mujer digital, mujer sin barreras a nivel Latinoamérica, y yo creo que eres una gran representante de las mujeres mexicanas, de aquellas mujeres que se han atrevido a luchar por sus sueños y a vivir con pasión todos los días. De verdad, te lo agradezco muchísimo, te mando un abrazo fuerte y gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, al contrario, Jorge, por este espacio. Y pues saludos a todos, bendiciones y gracias nuevamente. Y muchas gracias, gracias a ustedes por habernos acompañado este jueves 15 de abril. Sin lugar a dudas, hoy Claudia nos vino a tocar fibras sensibles del corazón del ser humanos. Y hoy esta pandemia es lo que nos puede ayudar a regresar al interior, a ver, a valorar a la familia. Y recuerden que tenemos un país maravilloso que nada ni nadie lo va a venir a construir más que tú y yo. Y en salud, si tú te cuidas, me cuidas, si yo me cuido, te cuido. Sigámosle apostando, no importa que ya te vacunaron, hay que usar el cubrebocas, hay que ser responsables, hay que hablar con los hijos, porque en este momento de confinamiento también ellos tienen sentimientos encontrados y nosotros como padres podemos ayudarles mucho. ¡Ánimo! No anden fodongos en casa, báñense, rasúrense, mujeres siéntanse bonitas, véanse al espejo y gústense. Hombres, no anden en calzones en la casa, hombre, ya el fin de semana descansarán. Les mando un abrazo grande, disfruten el resto de la semana y nos veremos en otra charla matutina. Gracias, gracias Claudia. Saludos, gracias a todos, que tengan bonito día, cuídense, hasta luego.